Bueno, estamos acá en el sector del living y está acompañándonos Maximiliano Aguiar, titular de la consultora Acierto. ¿Cómo estás, Maxi? Un gusto tenerte acá acompañarlos en la nueva casa. Hola Maxi, supuesto. ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Maxi, primero felicitarte. Te has transformado, creo yo, en el principal consultor hoy de los medios en Buenos Aires en materia de análisis político. O al menos uno de los principales. Estamos teniendo participación seguida allá, pero nada, hay colegas que están Bueno, hace muchísimo felicitaciones. tiempo. Habla también de un trabajo que venís desarrollando desde hace mucho tiempo. Bueno, queríamos analizar no tanto las encuestas, sino el humor social. Toda medida, los políticos muchas veces la toman tomando en cuenta ese humor social. ¿Podemos analizarlo como está hoy? Sí, a ver, el humor social en la Argentina es un humor sombrío respecto de la actualidad, ¿no? Claramente la percepción generalizada, digo, no encuentro muchos precedentes de esto, es de un pesimismo respecto a la situación actual muy grande, ¿no? La evaluación de la situación actual es negativa para casi el 70%, lo que es altísimo. Como digo, como valor yo no registro antecedentes cercanos de... ¿Pero eso tiene que ver con las expectativas a futuro o con lo que hoy viven? Con lo que viven hoy. ¿Qué sucede? Tenés tres elementos. ¿Cómo evaluás cómo vivís hoy? ¿A quién atribuís la responsabilidad de esta situación y cuáles son tus perspectivas de futuro? Entonces, ¿cómo se vive hoy? Evaluación negativa mayoritaria por lejos. Es fácil de entender eso. Tal cual. El punto es a quién se atribuye la responsabilidad de la situación actual, y ahí sí aparecen algunas cuestiones muy relevantes relacionadas con que todavía la mayoría de los argentinos atribuyen la responsabilidad de la situación actual al gobierno anterior. ¿Bien? Y esto tiene un montón de implicancias relacionadas con lo político, básicamente. Y expectativas de futuro, las expectativas de futuro, si bien han caído en los últimos 2 meses, siguen siendo buenas. Las expectativas respecto de cómo vamos a estar los argentinos dentro de un año siguen siendo positivas, mayoritariamente. Menos que en la etapa en que asumió el nuevo gobierno, por supuesto, ha tenido una retracción, pero esto implica que todavía hay un crédito social relacionado con la gestión del gobierno de Milei, ¿no? Ahí es donde yo quiero detenerme un ratito respecto de esa perspectiva a futuro, en una evaluación tan negativa de su realidad. ¿Se puede medir en términos, no sé si temporales, pero sí sociales seguro, de resistencia, de paciencia social? A ver, hay paciencia porque no te echo la culpa a vos. Básicamente, como no te echo la culpa a vos, cuánto tiempo, te tengo Maxi? paciencia. El tema es hasta cuándo, justamente. Claro. Se preguntó en diferentes momentos, sobre todo en la Asunción y en el primer mes de gobierno, cuánto estaba dispuesto a esperar el argentino las soluciones del gobierno de Milei. Las primeras respuestas fueron: más de la mitad podía esperar más de 6 meses. Entre 6 meses y 2 años, más de la mitad de los argentinos. Ahora, una cosa es que yo te diga cuánto voy a aguantar y otra cosa es cuando pasa, ¿no? Con lo cual, esto es un proceso de movilidad, digo, asumió con un nivel de paciencia social que excedía los 6 meses. Ahora, cuando lo estás viviendo, los escuchaba arrancando el programa sobre algunas cuestiones relacionadas con aumentos, incrementos de precios desde un lugar, desde otro. Bueno, esa paciencia se puede ir acortando. Pero eso es lo que voy. No es lo mismo a quien de pronto tiene que ajustar algunos de sus gastos y que puede significar tal vez renunciar a una obra social privada, tal vez renunciar a vacaciones, que quien tiene que renunciar a comer. Tal cual. Porque son dos perspectivas totalmente diferentes. Y una dramática, claramente. Tal cual, los horizontes temporales son otros de aquel que tiene que reprimir consumos suntuarios de aquel que no tiene para comer. Claramente eso está sucediendo. El tema básicamente de la contención social en esta etapa va a ser más importante que nunca. Y hay hasta movimientos, eso hace un rato justamente conversaba respecto de la modificación de los planes sociales y la eliminación de intermediarios. Bueno, eso puede ser interesante, puede ser bueno en tanto y en cuanto el Estado esté en condiciones de hacerlo ya. Porque no hay un gap de aprendizaje, una etapa donde puede ir aprendiendo a hacerlo cuando durante mucho tiempo no lo hizo. Porque estamos hablando de un sector social con un enorme nivel de necesidad que al mismo tiempo ha sido sometido a esa cuestión de intermediación que siempre tuvo una lectura también de orden político. Tal cual, tal cual. Por eso digo, una medida que puede ser interesante en términos de el Estado de manera directa, hay que ver cuán compatible es con las ideas de Milei, ¿no? Pero el Estado de manera directa, asistiendo a sectores que lo necesitan, en lugar de
tercerizar y que esto se puedan transformar en bolsones políticos o en intermediarios que se quedan con parte de los ingresos que les corresponden, en sí mismo parece interesante. Ahora, ¿cuán aplicable es en una situación en la cual hay un achicamiento del Estado, hay menos recursos, el Estado cuenta con menos recursos y la ciudadanía tiene más necesidades que antes? Esa es mi duda, te diré. Este enfrentamiento entre los gobernadores de provincia y el presidente de la nación, ¿cómo lo está tomando la gente? A ver, una cosa es enfrentar a un legislador. Los legisladores, por definición, en general tienen mala imagen. Bien. Porque mucha gente no sabe qué hacen. Independientemente de que sean buenos o malos en su tarea, la imagen social de los legisladores es siempre bastante negativa, te diré. Otra cosa es enfrentarse con un gobernador. Porque lo cierto es que si bien Milei es y sigue siendo al menos hasta ahora la figura claramente con mejor imagen a nivel nacional, bien, los gobernadores también, cada uno en sus distritos, tienen niveles de imagen positiva altos. Entonces, el costo probable de un enfrentamiento con los gobernadores para Milei es alto y creo que ahí hay parte que explica en parte al menos lo que pasó el viernes pasado. Inicialmente le intentó negociar con legisladores. Creo que es un error de política de principiante, te diré. Bien, ¿Por qué? Porque los legisladores responden a los gobernadores. Tal cual. Claro. Y además, primero iba a negociar con diputados y después con senadores. Eso iba a terminar siendo de un nivel de desgaste. Me parece que lo entendió, porque cuando no le salió, digo, su venganza fue con los gobernadores, no con los legisladores. Me parece que ahí entendió que debía bajar un poco el nivel de tensión, generar un espacio de diálogo para tratar, luego de haberlos asfixiado financieramente, porque lo cierto es que todos los gobernadores del país sufren de asfixia financiera en este momento, y en ese contexto, sentarse a negociar con ellos, me parece que el gobierno de Milei tiene algunas herramientas para lograr por esa vía que se aprueben algunas medidas que necesita, pero que por la vía que eligió inicialmente no había podido lograr. ¿El Pacto de Mayo es algo así como comprar tiempo para Milei? A ver, es un cambio de estrategia, nuevamente. Cambia los interlocutores, ahora habla con los gobernadores. Digo, hay tres elementos. Uno, hablar con los gobernadores pronto. Una transacción política pura y dura. Vos me apoyás la ley, yo te doy recursos. Parece una referencia fiel a la casta en todo caso. Tal cual. 100% casta. Muy parecido. Pero fue el planteo. Por otro lado, con los legisladores, ustedes entreténganse con esto. Y les tira un paquete de leyes que tienen anclaje ciudadano y que los ponen enfrente de sus propios privilegios. Sí. Entonces, ustedes debatan ahora respecto de los viajes en avión, respecto de los sueldos de la casta, etcétera. Les tira eso. Y con los gobernadores va a una especie de pacto refundacional o intento de pacto refundacional en el mes de mayo. Esa parte sí le permite tiempo, pero no es tiempo vacío. Digo, tiene estos dos juegos que van transcurriendo, irían transcurriendo en simultáneo. Por eso a mí me parece que el discurso del viernes, pensado como discurso, fue un muy buen discurso. Sí, ¿bien? Yo creo que sí. Creo que es un gran orador, además. Sabe aprovechar los momentos políticos. Sí, fue una pieza comunicacional interesante leída en este contexto. Y lejos de lo que se esperaba. Se esperaba algo más confrontativo, más denunciativo. Bueno, lo que pasa es que la primera parte fue duramente confrontativa. Primera parte, describo cómo están las cosas. Es un desastre, me dejaron todo mal, ustedes son la casta. Y no les creo nada. Segunda parte, te digo todo lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Y tercera parte, te llamo a dialogar. Tuvo un poquito de todo, ¿no? Ahora, decime una cosa. Argentina siempre se ha caracterizado porque la gente como que tenía una cierta hasta aceptación desde el menemismo para acá con hechos de corrupción. Hechos de corrupción, por ejemplo, que en Finlandia hechos mínimos le costaban la cabeza a un ministro o a un primer ministro. Tal cual. En Argentina era hasta jocosamente aceptado. Hoy noto que ese margen se achicó. Sin duda. Y la gente como que no tiene margen para nada. ¿Vos notás esto también? Sí. A mí me llamaba la atención en una etapa larga de mi carrera, donde yo estuve afuera, que en los lugares donde yo estaba, los niveles de aceptación a la corrupción y al dispendio de lo público eran mucho menores que en la Argentina. Por ejemplo, la utilización de un avión privado por parte de un avión de provincia por parte de un gobernador o de un presidente, tal vez en otros países no era aceptado y acá hasta era sabido y aceptado. Casi hoy eso normal. no pasa. Para que se den una idea, en el caso de Perú y de Ecuador, quienes suben al avión presidencial hay un registro que es público. Digo, esto no existía en la Argentina, mucho menos en San Juan. Entonces la utilización de bienes que son públicos, casi como si fueran bienes privados, estaba aceptado. Digo, de hecho se fotografiaba, había toda una cuestión. Eso en los últimos 3 años, porque no es un fenómeno de este último año, ha ido cambiando ese nivel te diré, de tolerancia ciudadana y se ha disminuido a niveles donde hoy sería impensable que alguien haga eso sin pagar un costo político muy alto al respecto, ¿no?
Pero Creo además, que eso es saludable. te eso es diré. saludable, pero ¿qué va a pasar con la justicia? ¿Qué pasa si la justicia no investiga estos hechos? Porque hasta acá vemos muchísimas denuncias, todas en el ámbito de lo mediático, pero en el ámbito judicial es prácticamente nada. O sea, hasta acá no hemos visto ningún fiscal que investigue esto que ha sucedido. ¿Vos crees que en algún momento la justicia también va a tener que investigar para no ser investigada o no caer bajo esta sospecha por parte de la opinión pública? Hoy la mirada pública está puesta sobre ejecutivos y legislativos. Esto es lo que sucede hoy. Es más, de hecho, si analizás el discurso de Milei del último viernes, prácticamente no hubo ninguna referencia al Poder Judicial. Sí a los otros dos poderes. Y la mirada ciudadana está puesta por ahora en lo ejecutivo Por ahora, y en lo decimos. legislativo. Y digo por ahora porque también decíamos hace unos minutos que ha cambiado enormemente lo que se le pide a los ejecutivos y a los legislativos. ¿Esto puede cambiar en lo judicial? Sin duda. No es lo que está sucediendo hoy, pero es dable pensar que es probable que en el próximo tiempo la mirada también se sitúe respecto al Poder Judicial. Primero, la composición del Poder Judicial. ¿Quiénes son los que están? ¿Cómo llegaron? ¿Qué vínculos tienen con la política? ¿Y cuáles son las acciones que llevan adelante? Ese punto es cuestionado por la sociedad. Método de designación de jueces, amiguismo, familiaridades, casi hasta nepotismo, diría. ¿La gente lo percibe así? Sí, sin duda, sin duda. De hecho, en los modos de designación en el sector público están puestos en cuestión de manera permanente, y no solo aquí en San Juan, sino en el país, cómo se designa un funcionario que ocupa un lugar particular. Hace un tiempo atrás esto estaba fuera del espacio de debate. Ni se consideraba. Hoy sucede aquí, hablaba justamente ayer con un medio en Corrientes, que también sucede esto. Digo, está el ciudadano mucho más atento respecto a cómo se distribuye y si es por capacidad, mérito o por relación política o personal, se distribuyen los cargos públicos. Te hago una última pregunta por mi parte. ¿Qué pasa con el resto de las instituciones que no son Estado? Y hablo periodismo, hablo Fuerzas Armadas, hablo gremios. ¿Tienen margen o también está dentro de este periodo de sospecha por parte de la gente? Yo dividiría, ¿no? Los gremios claramente están en el ojo de la tormenta y eso también tiene que ver con un discurso del propio Milei que está poniendo el foco sobre ellos. Los medios de comunicación en alguna medida te diré, pero menos. Lo que está sucediendo ahora con Telam también pone a la ciudadanía a mirar un poco esto que está sucediendo en los medios de comunicación. Y respecto a los empresarios, yo no encuentro, al menos hasta este momento, que se esté poniendo en cuestión, más allá de sus vinculaciones con lo público, no en sus vinculaciones con lo privado. Y creo que hay que hacer un primer punto, que es la primera victoria de Milei. Te diré, he estado leyendo últimamente mucho a Rothwell, a varios de quienes inspiran el pensamiento de Milei, que hablan del Estado como una especie de enemigo. Creo que Milei ha logrado poner en agenda algunas cuestiones que estaban fuera de la agenda pública, que más allá de cómo le vaya a Milei, muestran que el debate hoy en la Argentina es otro y tiene algún componente de las ideas libertarias que Milei repite de manera permanente en sus discursos y que evidentemente están empezando a ingresar en algunos sectores sociales. Dejamos pendiente para la próxima charla, porque vamos a tener varias, esto de la paciencia y la temporalidad de la paciencia de la sociedad, la que algunos tememos, porque hay viejo dicho que dice: el burro más manso patea más fuerte. Cuando la gente se harta, ya sabemos lo que pasa en la Argentina, ¿no? Sí, tal cual. Y a veces hay eventos menores que son aquellos que desencadenan movimientos. Hasta ahora no se ha dado, hay que ver qué sucede en el futuro. Maxi, un placer, como siempre. Muchas gracias.